Vale, excelente, hombre, un gusto saludarlo. Juan David en Buenaventura también allí. Vale, Juan David, hombre, un gusto saludarlo por allí en las costas de nuestro país. Un gusto. Aquí en el centro del país está lloviendo bastante. Entonces muchos de ustedes empiezan este curso con esta cara, ¿sí o no? Empiezan un poco con esta cara de asombro, con esta cara de susto, porque cuando se les nombra la palabra cálculo, una de las primeras relaciones que tenemos en la cabeza, pues lógicamente es matemáticas, y con las matemáticas aquello como que nos espanta, como que nos asusta, pero como que muchas veces ese miedo o ese miedo infundado que nos generaron nuestros maestros de matemáticas, pues lo buscamos a veces replicar en este tipo de cursos. Entonces, pilas con eso. A mí me agrada pues enseñar la matemática un poco pensada en un contexto en el que pues este miedo no lo hay. Y una de las primeras aclaraciones que les quiero hacer, muchachos, el mejor estudiante es aquel que pregunta, es aquel que desarrolla con preguntas lo que no entiende, lo que no infiere. Entonces, pilas con ese primer precepto, y es que el mejor estudiante, muchachos, es aquel que pregunta hasta la cosa más sencilla, la cosa más pequeña que se pueda tener. Entonces, 3 habilidades buscamos a través de este curso, pero primero, una de las grandes preguntas que uno se hace en la cabeza ahí es, ¿y qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial, muchachos, es una herramienta, escúchelo bien, porque la matemática, aparte de ser una ciencia bastante robusta, claro, como dice Elizabeth, el acompañamiento en estos cursos es muy, muy importante. Muy bien, Elizabeth, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, el cálculo diferencial es una herramienta que nos permite a nosotros tomar decisiones. Esa toma de decisiones la hacemos en nosotros como futuros profesionales, en la formación como en ingeniería que desarrollemos, en la formación que estamos desarrollando a nivel profesional. Eso implica que el cálculo diferencial nos permite, escúchelo bien, desarrollar unos pequeños modelos matemáticos que nos van a permitir a nosotros acercarnos a la realidad. Esos modelos matemáticos que nos permiten acercarnos a la realidad necesitan de nosotros tener una serie de habilidades, y eso es lo que vamos a ir adquiriendo a medida que vamos a ir aprobando este curso. Así que, muchachos, pilas en el desarrollo del curso. 3 habilidades muy puntuales. Las compañías, hoy por hoy, las multinacionales y muchas empresas a nivel global, ya muchas veces el título profesional sí es necesario tenerlo, pero las compañías ahora están buscando en muchos de nosotros el reconocimiento de ciertas habilidades. Por eso les digo que este curso les garantiza 3 habilidades macro. La primera, que ustedes puedan operar y manipular muy bien desigualdades, sean de primero o de segundo orden, pero más que eso, es que puedan aplicar los conceptos de la función en una relación donde los puedan aplicar en un concepto, en un contexto básico de su formación como ingenieros. Puedan aplicar la función para poder analizar crecimiento, para que podamos analizar decrecimiento. Entonces, hay allí un contexto súper importante, muchachos, y es que podamos enmarcar muy bien esa relación entre las variables aplicada desde las funciones. Una segunda habilidad que buscamos hacer es contrastar justamente esa parte operativa de las funciones, analizar la parte de la continuidad de las funciones y podamos validar gráficamente mucha de esa parte operativa de las funciones. Aquí vamos a analizar lo que es una función compuesta, lo que es una función inversa, vamos a analizar la función cuadrática, la función lineal, todos los distintos tipos de relaciones que se pueden dar entre 2 variables. Va a ser parte de esta segunda habilidad. Finalmente, vamos a integrar ciertos conceptos que están a nivel teórico para aplicarlos dentro de un contexto ya más puntual, como es el estudio de las derivadas. Vamos a estudiar a fondo las derivadas, las normas de las derivadas y todos los procesos que implican la derivación. Es muy importante allí, muchachos, pues prestar bastante atención en el último corte, desde el segundo corte en adelante, para ir avanzando en estos contenidos. ¿Cuáles son los contenidos específicamente, muchachos, que vamos a abordar en este curso? Vamos a abordar, como ya bien lo saben en los cursos de la Iberoamericana, 3 cortes que van a estar
enmarcados por los siguientes contenidos. Como ustedes lo saben, en un primer corte, pues tendremos un peso del 30%, un segundo corte que también refiere a un 30% y un tercer corte, muchachos, que estará referido hacia un 40%. Entonces, muy importante pues tener allí un poco de claridad de la distribución porcentual, pero también en este primer corte que vamos a trabajar muy juiciosamente, vamos a abordar toda la naturaleza de los números reales, cómo se operan, cómo se analizan, y vamos a analizar el comportamiento de las funciones. Entonces, desde ya vamos a empezar a analizar los números reales, el comportamiento del valor absoluto, ya el manejo como tal de una función, las desigualdades, el dominio y el rango de ese tipo de funciones, y vamos a centrarnos en manejar algebraicamente las funciones. Es muy importante manejar allí algebraicamente las funciones, en lo que será la composición de funciones y en la forma inversa de una función. Hasta aquí, muchachos, hasta aquí nos llevará este primer corte, hasta la manipulación algebraica de las funciones en la que corresponde a la forma compuesta y a la forma inversa. En el segundo corte, muchachos, vamos a abordar el límite y la continuidad de una función. Es decir, vamos a mirar cuando una función continúa, cuando una función se hace extensiva en el contexto, y esto nos permite a nosotros analizar las propiedades de los límites, el concepto propio del límite y analizar muy bien las discontinuidades de los límites. Entonces, es muy importante organizarnos en este contexto para poder reformular muchas situaciones de las funciones. Finalmente, muchachos, en el tercer corte nos vamos a centrar, como les decía hace un rato, en el manejo y en la parte operativa, muchachos, de las derivadas. Esto no lo vamos a lograr, muchachos, sin el buen esfuerzo, sin el buen acompañamiento de cada uno de ustedes, de la buena energía que hagamos. Siempre van a contar de mi parte en unos espacios de tutoría que van a estar disponibles los días miércoles en un horario de 8 a 10 de la noche. Estos espacios un poco bien hacia la noche, en la medida en que podamos, pues nuevamente, como les decía, ustedes que llegan de sus trabajos o llegan del quehacer allí cotidiano en sus hogares, pues podamos encontrarnos en estos espacios de tutoría para aclarar inquietudes. Así que bienvenido sea. A través del aula virtual que les va a aparecer allí, les va a aparecer un enlace que dice tutorías, y en ese enlace de tutorías pues nos vamos a poder conectar ante las inquietudes que tengan. Este tercer corte entonces trabajará alrededor de las reglas de la derivación, la regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente, el cálculo de derivadas básicos. Veremos específicamente el dominio de una función creciente, decreciente, máximos y mínimos, hasta los temas de optimización. Hasta allí llegaremos cerrando este curso. Recuerden, muchachos, pues este es un curso que nos va a ir llevando en el caminar de estas 16 semanas. Elizabeth, seguiremos trabajando nuestros espacios de teleclase común y silvestre. Elizabeth, yo te pregunto, ¿nos hemos encontrado en un espacio de Collaborate? Elizabeth Bolaños, te agradecería que me respondieras allí si nos hemos encontrado en un espacio de Collaborate, porque si no, el espacio pues normal que hemos venido trabajando, nuestro espacio de teleclase en este mismo horario, ¿vale? ¿Qué es importante aquí, muchachos? Es importante, como ustedes ya saben, en el aula virtual están asignados pues las actividades, y en cada una de las actividades, muchachos, pues vamos a ir desarrollando a la par los contenidos, los conceptos que vamos a ir viendo en cada una de las clases. Clase que vemos, clase que nos permite pues avanzar en el desarrollo de la actividad. Así que pilas, es muy importante que esos conceptos que vemos en las clases nos permitan avanzar en las actividades. En el primer corte, ya lo vamos a ver más adelante, van a encontrar ustedes 3 actividades. Así que pilas, más el parcial. Entonces, de esa manera, en cada corte, ustedes van a encontrar un conjunto de actividades, son 3 actividades por corte,
más la prueba integradora parcial. ¿Qué es importante en este momento, muchachos? Algunas de las actividades, ustedes se van a enfrentar, están diseñadas para que por medio de su ID, es decir, a todos no les toca los mismos ejercicios, sino a través del ID, el código que le asigna a usted la universidad, usted va a resolver específicamente unos ejercicios que le aparecen allí en la actividad a través de un listado. Entonces, a Pepito, por ejemplo, le tocó el 3A, el 4B, el 5A. En cambio, a Camila le tocó el 3B, el 4A, el 5B, por ejemplo. Entonces, eso depende del número ID de la lista. Esa es una manera con la que yo trabajo, un poco para que cada uno de ustedes se organice en la preparación y en la práctica. Y pues pueda de esa manera, si hace la práctica, pues validar las habilidades y presentar muy bien la prueba integradora parcial. Tengan eso muy presente allí, muchachos, en el momento en que se da como la entrega de ese tipo de situaciones. Recomendaciones que le hago un poco frente a la clase, frente a la presentación de muchas cosas. Lo primero, por favor, pedirles encarecidamente no faltar. Es muy importante no fallar a los encuentros de clase, porque estos encuentros les permiten a ustedes preguntar, retroalimentar, ¿cierto? Ordenar muchas de las inquietudes que de pronto se vayan presentando en el proceso. Entonces, pedirles, por favor, pues participar de estas sesiones de clase. Lo segundo, entregar los trabajos en las fechas pactadas. Es decir, si en la plataforma dice que el trabajo se sube el próximo 21 de marzo, entonces cumplir con estas fechas pactadas. Muy difícilmente vamos a poder modificar fechas, muchachos, hacer algún tipo de excepción para la entrega más tarde. Entonces, por favor, entregar en las fechas pactadas. Si se presentan dudas, lo que quieran, con mucho gusto, yo les voy a compartir aquí o a través de la plataforma mi número celular. Ustedes lo tienen allí en la plataforma. Cuando ingresen al aula virtual, en el foro de presentación van a encontrar mi número celular para que por favor se comuniquen directamente. Muchas veces usted me pone un correo, yo me demoraré de pronto máximo 3 días en responderle, pero yo prefiero que sea de manera directa la comunicación que establezcamos entre ustedes y mi parte. Además, no les recomiendo adelantar trabajos, es decir, cuando me refiero a adelantar trabajos, simplemente hagan los trabajos que corresponden al primer corte, se vence la fecha y vamos avanzando a buen ritmo. Es decir, no entreguen trabajos ya del segundo corte, porque yo me acostumbro a actualizar algunas actividades, así que por favor no adelanten trabajos. Una quinta recomendación allí, pilas con el tema del plagio. Sean muy delicados con este tema del plagio, no copien trabajos. Por eso mis ejercicios funcionan a través del ID, para que a todos no les correspondan los mismos ejercicios y no caigan en esa falsa idea de tratar de copiarle al vecino o de entregar el trabajo del vecino o lo que entregaron el semestre pasado. No, yo no funciono bajo esa metodología, así que sean muy cuidadosos en este tipo de manejos. Los trabajos, como les decía, son de única entrega, es clave allí. Y antes de hacer una entrega en la actividad, de enviar algún enlace, algún link o de entregar algún documento PDF, por favor verifique que el documento que me entrega sí es el que corresponde. Nos hemos encontrado en la facultad que entregan muchos trabajos que no corresponden a la asignatura y esto con el fin de ganar tiempo. No, cuidémonos de este tipo de estrategias que no van con ustedes, con un poco con su ética, mis chicos. Simplemente entreguemos lo que es. Para eso están los espacios de tutoría, para acompañarlos, para apoyarlos. Así que, por favor, muy concentraditos a la hora de cuando entreguen este tipo de archivos. Finalmente, muchachos, la asistencia, la participación, como les decía, es muy importante para poder apoyarlos. Estas diapositivas que vamos a ir teniendo sesión a sesión van a quedar publicadas en el aula virtual. Así, y pues lógicamente los videos y las grabaciones de estas sesiones que también a través de la alianza con Edupol podemos publicar allí en nuestras aulas virtuales de la Ibero. Así que muchachos, aprovechen que también quedan allí estas grabaciones a su disposición. Y finalmente pedirles por favor
que si usted no entrega en la fecha indicada y la entrega no se encuentra, pues lógicamente la calificación que se tiene allí pues va a ser de 0. Así que por favor sean muy muy delicados en el tema del cumplimiento de la responsabilidad. Yo sé que ustedes son jóvenes muy comprometidos con su proceso de formación, así que pilas con ese tipo de realidades. Entonces, el día de hoy quiero hacerles una pequeña introducción, y una pequeña introducción es algo tan elemental como los números, el conjunto numérico, para ir cerrando allí esta sesión. Y es que muchas veces cuando nosotros somos jóvenes y allí en nuestros colegios, en las escuelas donde nos formamos, en la academia donde nos formamos, pues nuestros profesores nos enseñan a hacer los números. Si ustedes recuerdan, sus buenas maestras, sí las recuerdan, sus maestras de preescolar. Su primera maestra por allá les enseñaba que el 1 pues era este, que el 2 era este. A mí mi buena maestra de preescolar me enseñó que el 2 era un ganso, ¿sí o no? Tenía una forma de ganso, que uno le dibujaba el piquito, el ojo, las plumas. Yo no sé si tuvieron de esos buenos maestros, pero nos enseñaban eran un poco la forma, ¿cierto? Y aprender a trazar los números. Pero poco se centraron nuestros maestros en enseñarnos los orígenes de los cuales se conformaron los números. Y una de la naturaleza, muchachos, del sistema arábigo, de numeración arábigo, es que los números nacen en la conformación de los ángulos que lo componen. Es decir, que el número 1 es el 1, ¿cierto? Porque tiene un ángulo. El número 2 no es como lo conocemos actualmente en curvas, pues nuestros primitivos no construían números curvos, construían simplemente trazos rectos. De allí lo podemos ver. El número 2, pues es el 2 porque tiene 2 curvas. El 3 es el 3 porque tiene 3 ángulos, ¿cierto? El 4 es 4 porque tiene 4 ángulos. Y así sucesivamente yo podría centrarme aquí en la conformación de los primeros 9 números naturales que permitieron la conformación del sistema de numeración arábigo que hoy empleamos en toda la humanidad. Independientemente del idioma que se conforme en el país, el sistema de numeración arábigo nos permitió irradiar pues, la estructuración del conteo que hoy conocemos. No sé si conocían la naturaleza de los números, para que me respondan allí por el chat si eso ha formado parte de su proceso de formación. Esa naturaleza, chicos, es indispensable nuevamente, como les digo, conocerla. Y es indispensable conocerla, pues, para poder manipular muy bien allí en los conjuntos numéricos. Los números fueron creados bajo esa naturaleza, pero también los números fueron creados y constituidos bajo un conjunto. Se crearon bajo un conjunto numérico con el fin de organizarlos y poder operarlos de manera más efectiva, más eficiente. Entonces, se conocen los números naturales. Los números naturales representados por este símbolo, que es una N mayúscula. Los números naturales son todos aquellos, muchachos, que nos sirven a nosotros para contar, para cuantificar, contar todo lo que tenemos en nuestros alrededores. Paralelamente a los números naturales, el mundo de las matemáticas y los primeros griegos y filósofos se dieron cuenta que la clasificación de los naturales se quedaba corta a la hora de pensar en todos aquellos números negativos, en todas aquellas cantidades que no se podían, entre comillas, sumar. Entonces se crean lo que se conoce como los números enteros. Los números enteros, que se representan con una letra, con una Z, con una doble barrita, pues como ustedes los conocen, permiten a nosotros dividir en una parte negativa, ¿cierto? Y en una parte positiva. Nos permiten a nosotros dividir en esa parte positiva y en esa parte negativa a la estructura de los números. ¿Cuándo usamos números negativos? ¿Cuándo usamos números enteros? Los usamos todo el tiempo. Ahorita con estas variaciones de clima, llegamos a temperaturas de menos 3 grados centígrados. O llegamos a temperaturas por allá ustedes que están en los extremos, en las costas, de pronto llegan a temperaturas de 35 grados. En Buenaventura y en parte del Chocó, allí también en Nariño, bueno, el tema pluvial, la lluvia, pues es un poco más alta, ¿no? Entonces, esos son los números enteros.
Pero pasa y sucede que, como lo dice la palabra, son enteros. ¿Qué son enteros? Pues números que no están partidos para nada, fraccionados en nada. -1, -2, 1, 2, 3. Usted se come una chocolatina entera, una galleta entera, un pan entero. Usted no se come medio pan. O si se come medio pan, o si se come un cuarto de pan, entonces usted tendría que pensar en los números racionales. Lo que antiguamente a nuestros padres lo llamaban los famosos quebrados. Se llaman racionales o también tienen la categorización de fraccionarios, muy conocidos en nuestra formación en el bachillerato, en la secundaria. Entonces los fraccionarios o los racionales están representados por una Q con una barra. Esto me representa los números racionales para que los tengan allí presentes. Y como existen los racionales, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, espero allí que me dé el tiempo, podemos también hablar de los irracionales. Los números irracionales pues son la forma contraria a los racionales, no son números exactos, son números inexactos, que ya vamos a ver un poco de qué les estoy hablando. Se representan con una letra mayúscula I, y pues permiten validar, como les digo, la forma inexacta de los números. Pero muchachos, como hay tanta categoría en los números, y estoy hablando con unos futuros ingenieros y a nivel pues del país como tal, uno no puede tener esta estructura o conformar esta estructura de esa manera. Entonces, hace muchos años se conformó bajo el mundo babilónico la naturaleza de lo que se conoce en el mundo de las matemáticas como los números reales. Los números reales, como la misma palabra lo dicen, permiten a validar o aproximar a los números a realidades palpables, a la propia realidad. En la vida real nosotros usamos los números para todo, para poder medir la habitación donde dormimos, para poder construir un mueble, medir la madera, poder medir, por ejemplo, el área de un terreno, de un lote, poder medir cantidad de situaciones que usamos a diario, pero no tan solo para medir. Usamos los números para hacer transacciones, para hacer una compra, para ir a la tienda y comprarse una deliciosa hamburguesa o comprarse una deliciosa gaseosa, lo que sea. Usamos los números para operaciones, para transacciones. Usamos los números también para poder contar, para organizar cantidades, contar cosas, productos, comercio. Entonces, los números son tangibles en la medida de lo que lo usamos. Por eso se crea la categoría de los números reales, escúchelo bien muchachos, para hacerlos tangibles, para hacerlos cercanos a la cotidianidad de lo que usamos a diario. Entonces, esa es, muchachos, la configuración de lo que podríamos llamar el conjunto numérico. Aquí observan rápidamente, hago el recorrido, no me demoro aquí, y es los números naturales representados con la N, son todos aquellos que nos permiten cuantificar, 1, 2, 3, 4, 5, podemos llevarlos hasta el 9, hasta el 10. Acá muchos matemáticos han definido que en los números naturales no es bueno incluir el 0. Aunque el 0 sea una cantidad no cuantificable, 0 cosas, pero en los números naturales no se incluye el 0 inicialmente, pero pueden ser representados en una recta numérica. Y esa recta numérica me puede pues dar la sensación de cantidad. Si yo estoy contando, me pueden dar esa sensación de cantidad. Entonces, el 0 pues no se cuenta, y como no se cuenta, tuvo que ser agregado a otra categoría de los números. Y adivinen, lo agregaron a donde las temperaturas sí llegan a 0, o donde las situaciones sí pueden ser positivas o negativas. Y es que el 0 fue incluido en los números enteros. Y fue incluido en la condición de los enteros, muchachos, para poderlo identificar, para poder posicionar o marcar la relatividad entre las cantidades negativas y las cantidades positivas. Con su permiso, tomo acá un poco de agua. Y estas cantidades, muchachos, positivas y negativas, permiten enmarcar muchas de las situaciones que hacemos a diario. Así como a veces en una cuenta bancaria pueden haber menos 10.000 pesos, porque los queridos bancos nos van descontando dinero de lo que a veces no tenemos. También podemos tener cantidades positivas de dinero
por una consignación que se nos hace. Yo puedo tener 150.000 pesos que me consignan a la cuenta debido a alguna transacción, así que puedo tener cantidades positivas y negativas. Los números enteros son consecutivos, lógicamente, pero vuelvo y repito la noción de entero. Se habla de entero porque el número no está fraccionado, porque el número, vuelvo y repito, pues es entero. Entonces está representado por esta Z que les decía de doble barra y pues todos los enteros son entre positivos, negativos e incluido el cero. Ténganlo muy, muy presente, mis chicos, allí frente a lo que hacemos. Como les decía, perdón, aquí yo no soy bueno para dibujar, pero si usted tiene un pan sobre la mesa, ¿cierto? Usted se va a comer este delicioso pan. ¿Cuántos panes se comen ustedes, muchachos, con el café, con el chocolatico? ¿Cuántos pancitos se comen? Digamos que esto es un pan, ¿cierto? Es un entero. Pero en la naturaleza de los conjuntos numéricos, un pan no puede ser solo uno, entero no puede ser. Yo me puedo comer medio pan, ¿cierto? Yo me puedo comer medio pan. Ahí lo estoy pintando de verde. Si no tengo tanta hambre, pues me como medio pan. Pero de medio pan también me puedo comer menos de ese medio pan. Yo me puedo comer la mitad de la mitad. Yo me podría comer un cuarto, ¿cierto? Pero también si no tengo tanta hambre y quiero compartirlo o me toca repartirlo ahí entre la familia, pues yo también me puedo comer medio pan de ese cuarto de pan, es decir, eso me representa la mitad de la mitad de la mitad, es decir, me podría comer un octavo de pan. Y yo podría hacer cada vez más pequeño y más fraccionado ese pan. ¿Cuántos pancitos se comen allí, muchachos? Cuéntenme ahí por el chat, ¿cuántos panes se comen con el cafecito? O arepitas, o con qué acompañan ahí a veces el desayuno. Entonces yo también me podría comer menos de ese octavo. Me podría comer la mitad del octavo. Lo que uno llama allí la puntica del pan. Yo me podría comer entonces lo que significaría un 16avo. Pero si ustedes se están fijando, muchachos, vengo de contarles de medio pan, vengo de hablarles del cuarto de pan, vengo de hablarles del octavo, ahora del 16avo. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte, el denominador se está haciendo cada vez más grande, pero lo más curioso es que la porción, la tajada del pan, se está haciendo cada vez más pequeña. Es decir, que a medida que yo aumento el denominador en un fraccionario, acuérdense que este señor es el denominador y este señor es el numerador. Cada vez que yo hago más grande ese denominador, pues más pequeña se hace la expresión decimal, más pequeño se hace el número. Entonces, pues las matemáticas tuvieron que construir o crear una categoría muy especial, que es la que vamos a ver a continuación, que son los racionales. Racionales, números fraccionarios, los quebrados, como quieran denominarlos allí. Pero los números racionales que están representados por la letra Q, ¿cierto? Me permiten expresar esas cantidades en las que se tiene, escúchelo bien, una parte de un todo. Esa es la relación de ración, por eso es racionales. Entonces, hay que tener mucha atención a estos números. ¿Por qué? Yo puedo decir que 3/4 es un número racional. Sí, ¿por qué? Porque cuando usted lo divide en la calculadora, 3/4 le da 0,75. A esto se le conoce en matemáticas como un número exacto. Pero yo también puedo tener 1/3, y 1/3 es un número racional. Si usted lo divide, esto le daría 0,3333 y no pararía de sacarle 3. A esto es lo que se le conoce como un número periódico. Entonces, téngalo muy presente, muchachos. Y es que los números racionales abarcan o cobijan en la forma decimal a los números que son exactos, ¿sí? Por ejemplo, un medio, o sea, medio pan, que es 0,5, es también un número exacto, ¿sí? 1/3
que es 0,33, es un número periódico. Estas categorías pues me permiten a mí definir lo que se conoce como un racional. Pero escuchen esta otra situación que les digo, y es, si yo tengo un número entero, los racionales están conformados de enteros. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, menos 3 quintos, miren que menos 3, ¿qué es? Y el 5, ¿qué es? Menos 3 es un entero. Y 5 también es un entero. Entonces, por eso, perdón, me devuelvo. Ustedes observaban acá que los enteros están al interior de los racionales y los naturales están al interior de los enteros. Es decir, que estas categorías, el anterior está siendo abarcado por el siguiente. Entonces, en esa representación yo también puedo representar a los racionales en una recta numérica. 3/4 significa que voy a tomar la tercera parte de 4. Entonces, mire que esta distancia que hay de 0 a 1, miren que la divido en 4 partes iguales, mírenla. 1, 2, 3 y 4. Pero de esas 4 partes, la ración es lo que le enseñaban a uno por allá en el bachillerato, me dice que tome las 3 primeras partes. Y eso me permite a mí ejemplificar 3/4. Entonces, pero les quería también decir que si yo tengo un número como 2, si usted, el 2 también lo puede escribir como racional, aunque sea un entero, aunque sea un natural. Si usted le pone como denominador el 1, 2 sobre 1 es un número racional. Si usted tiene, por ejemplo, menos 3 y abajo le pone un 1, pues también le queda expresado de manera racional. Entonces tengan en cuenta ese tipo de elementos o ese tipo de situaciones allí. Finalmente, entonces mire, aquí está lo que les hablaba. Entonces aquí está, esto es un número racional, mírenlo, este es un racional, mírenlo. Miren la forma periódica, miren la forma exacta, la forma periódica, la exacta, la forma periódica. ¿Por qué aquí es periódica? Porque mire, 57, 14, 28. 57, 14, 28. Se va repitiendo un periodo a través de ese ciclo que es 57, 14, 28. Espero que hasta allí estemos claros. Confírmenme allí a través del chat, muchachos, participen allí a través del chat para tener claridad. Entonces, por último, nos queda discutir alrededor de los irracionales. Se llaman irracionales porque no son exactos. El número pi, el número Euler, la raíz del número 2, la raíz de 3, son números inexactos, no son exactos y por eso se les conoce como irracionales. Yo tengo, por ejemplo, el número pi que tiene más de 1.000.000 de dígitos decimales, 3,14, 15, 92, 65, 4, como lo observan ahí. Es un número que no es exacto, que no es racional, por tanto es irracional. El número de Euler en la calculadora 2,7182 tampoco es racional, es irracional. Y cualquier forma radical que uno pueda encontrar de manera impar, podríamos decirlo, aunque no tanto impar, ciertas formas radicales pueden ser categorizadas como irracionales. La raíz de 2, la raíz de 3 son categorizadas. Lógicamente en los irracionales están pues los que son no periódicos, los no exactos, y pues pare de contar. Ahí no tenemos otra forma de interpretar. Y ya para despedirme, muchachos, y agradecerles por su participación en este espacio e invitarlos entonces que nos encontremos como tal el día jueves en nuestra sesión convencional de nuestras clases de este curso de cálculo diferencial, es que tengan presente los números reales, los que les decía hace un rato. La forma de representar a los números reales, muchachos, estará validado por esta R con doble barra y permite agrupar a todos, absolutamente a todos, aquí no hay discriminación alguna, a los naturales, a los enteros, a los irracionales, a los racionales. Entonces, todas estas categorías de los conjuntos numéricos están abarcados dentro de los números reales. Con los números reales hacemos todas las operaciones que sean necesarias. Entonces, si ustedes observan en esta imagen, yo tengo al número naturales como el 0, el 1, el 2 y el 3, pero ese 0, 1, 2 y 3, filas porque también son categorizados como enteros. Y en los enteros pues también tengo al menos 1, el menos 2, el menos 3, miren los símbolos que les hablaba.
Pero miren que cada vez una categoría está al interior de otra y se mantiene y se sostiene allí. Así que pilas como los analizamos. Números racionales como un medio, como menos 2/3, como el exacto 2.25. Números irracionales como raíz de 2, raíz de 3 negativa. Un irracional como 1 más raíz de 5 sobre 2. Y finalmente un número real como pi, porque pi también es real, aunque sea irracional, también es real. En los reales yo podría poner también acá -1. Aunque es entero, yo sé que es real, porque los reales abarcan a todos, a todas las categorías, menos 2pi. Entonces yo puedo reconocer esa condición de los números reales y las puedo interpretar de esa manera. Entonces, si yo les digo a ustedes, ya para terminar, que me digan, por ejemplo, el número -3 y me digan si es natural, si es entero, si es racional, si es irracional y finalmente si es real. Si les digo -3 y si les digo -3/4, por ejemplo, podríamos ir marcando aquí, natural no es, entero sí es, racional sí es, porque le puedo agregar un 1, irracional no es, y real sí es. -3/4 es natural, no, porque no me permite contar. Es entero, no, porque no es un pan completo. Acuérdense del ejemplo del pan. Entonces no es. ¿Es racional? Sí, claro, es racional. ¿Es irracional? No es irracional, porque ya dijimos que era racional. Y es real, sí es real. Entonces, muchachos, en esa lógica, pedirles el favor, como un compromiso que quiero dejarles para la próxima sesión que nos vemos el día jueves, es por favor van a acercarse al aula virtual y van a explorar las actividades que están allí y van a descargar la primera actividad, aunque la primera actividad es un cuestionario. Van a aproximarse a ese cuestionario y lo van a empezar a resolver. Tienen 2 intentos para resolverlo, cada uno de 30 minutos. Entonces les pido el favor que se acerquen, vayan aproximándose a ese tipo de soluciones y vayamos mirando. De mi parte, muchachos, no es más, me agrada saludarlos, me agrada saludar entonces allí a Elizabeth, al compañero Antonio Sánchez, que hasta ahora lo veo por allí, a Gerson Guarín, muy buenas noches, a Juan David Calvo, muy buenas noches entonces, a los compañeros que están allí conectados, a Eder, muchísimas gracias, a Differ, que están allí conectados, una feliz noche entonces para ustedes, compañeros, y pedirles encarecidamente que por favor hagan esta pequeña labor de explorar el aula virtual y en 8 días con mucho gusto nos estaremos encontrando. De mi parte no es más, una feliz noche, un feliz descanso y que mi Dios los bendiga. Feliz noche, muchachos, muchas gracias por su participación.